Buenas tardes a todos, agradecerle la oportunidad de la organización, al amigo Emilio allá que nos conocimos hace unos meses, la posibilidad de contarles un poco en qué estamos trabajando como empresa, con una visión por lo menos distinta de lo que tiene que ver con el manejo de plagas y enfermedades en cultivos intensivos. Controversial también, porque algunos de los conceptos que estamos planteando acá para nosotros fueron nuevos cuando los empezamos a trabajar, y supongo que pueden llegar a ser nuevos para muchos de los presentes. Y de esa Consul, que es una consultora brasilera, comenzaron a trabajar en una alianza técnica y en el corto plazo también, si todo sale bien, de servicios, en la que ha primado una nueva visión en el manejo de plagas y enfermedades asociado a el manejo del clima, el manejo de riego, nutrición, sobre todo en cultivos intensivos y protegidos, pero el concepto fisiológico vale para cualquier cultivo. Se puede o no atacar las variables en función del tipo de cultivo. Los conceptos que vamos a presentar a continuación han sido desarrollados por el Dr. Edwin Holman, que es uno de los gerentes de esa Consul. Es holandés, radicado en Brasil hace 20 años atrás, y que, un poco para poner de manifiesto por qué pensamos que es distinta esta visión, la visión parte de una premisa distinta al resto de todas, y por supuesto complementaria al manejo regional de plagas, al control biológico, pero en vez de ocuparse de con qué combato esta plaga o este patógeno, parte de la premisa de por qué mi planta se enferma o por qué mi planta es sensible a este patógeno. ¿Por qué pongo el triángulo de la enfermedad? Un poco trayendo las palabras de Edwin, cuando nos enfrentamos a una enfermedad, o inclusive vale relativamente para una plaga, necesitamos esas tres cosas. Esto es un consenso a nivel fitopatológico. El problema es que generalmente nunca se hace foco sobre la planta. Entonces, si el triángulo es cierto, la planta necesariamente tiene que ser sensible para que una plaga o una enfermedad se establezca. No alcanza solo con un ambiente favorable, ni con que ese patógeno esté presente en ese ambiente favorable. Esto va a estar enfocado sobre la planta. Acá este trabajo está enfocado sobre la planta. Como no manejo muy bien el PowerPoint, lo que tenía que aparecer como una sorpresa no aparece todo junto, así que las plagas y enfermedades en esta visión son oportunistas que se aprovechan de un desequilibrio. Ese desequilibrio es causado en esta forma de analizar este problema por un aumento o un descenso de los azúcares libres en la hoja. ¿Ah? Nosotros, de entrada, cuando nos planteó esto Holman, nos parecía un poco loco. Nunca habíamos escuchado hablar de que estuvieran relacionados los azúcares con la presencia o ausencia de una plaga o una enfermedad, pero empezamos a escucharlo. Él explica mucho mejor que yo estas cosas, y aparte tenía 2 días, no 20 minutos, pero la idea es un poco esa. El centro del trabajo es el manejo del azúcar libre en la planta. ¿Ah? O sea que la enfermedad, en realidad, la de la planta, la que genera una sensibilidad, es o una diabetes o una hipoglicemia, hablando en criollo, una hiper o una hipoglicemia en la planta. Nosotros estuvimos trabajando con Omar durante un tiempo importante con el manejo de cultivos hidropónicos. Esta foto no parece tener nada. No busquen una plaga, no busquen una enfermedad, no busquen nada porque no la hay. Lo que sí hay son bultos en las hojas. Estos bultos los teníamos asociados a un montón de cosas, a deficiencia de bolva, a deficiencia de no sé qué, a exceso de otra cosa. Cuando llamamos a Holman, lo llevamos al campo, vio esto por primera vez, azúcar. Y comprobamos que sí, que era azúcar. Esto es azúcar acumulado en hoja, y es la primera manera de darse cuenta que nuestro cultivo está acumulando azúcar. La sintomatología aparece a nivel foliar. El segundo indicio es que atrás de esto aparecen los picosuctores. Y en las plantas que no tienen estos bultos, los picosuctores no están en una población 10 veces menor. Picosuctores como pulgón, como mosca blanca, como otros. Esto tenía una influencia del clima impresionante. Tan así que esto era el mismo cultivo de morrón en 2 invernaderos diferentes, uno de ellos con una abertura cenital
funcionando perfectamente y este con una abertura cenital totalmente rota y destruida. Acá había azúcar acumulado, acá había pulgón, acá había mosca blanca. En el de al lado, a 12 metros de distancia, no, con la misma variedad, con el mismo manejo, con el mismo fertirriego. Exactamente igual todo. La única diferencia era, en este caso, clima. Ese clima generó una acumulación de azúcar. ¿Cuál es la sintomatología inversa? Es muy fácil. Cuando tenemos 5 días nublados de corrido, ahí tenemos azúcar por bajo. No hace falta ver ninguna sintomatología. Una predicción climática de 4 o 5 días nublados nos va a hacer pensar que nuestra planta va a disminuir su tasa fotosintética y los azúcares que tendrían que estar presentes en un nivel X van a estar por debajo. ¿Cuál es el rol de los azúcares libres? Se lo cuento, esto lleva 2 días de seminario, yo se lo cuento en 1 minuto. La regulación osmótica. Por ahí teníamos 3 compuestos en la regulación osmótica de la planta: azúcar, sacarosa, potasio y cloro en valores casi despreciables. El 99% de la regulación osmótica se da en función del azúcar y del potasio. Ustedes dirán que tiene que ver esto con la presencia de botrytis, de oidio o de fitóstora. La teoría que nos ha presentado Holman y que la hemos puesto en práctica con mucho éxito en el campo es que si acá hay un desequilibrio entre el azúcar y el potasio, nuestra planta va a sufrir un desbalance hacia un lado o hacia otro y va a sensibilizarse hacia un grupo de patógenos o hacia otros. Básicamente no están acá, pero podemos dividir los patógenos en 2, a los que son la planta se sensibiliza cuando tiene un exceso de azúcar libre y a los que la planta se sensibiliza cuando tiene una baja en el azúcar libre. Las plagas están todas asociadas a un azúcar elevado en savia. ¿Y por qué? Por lo que ponemos acá atrás. Valor osmótico de la savia. El valor osmótico de la savia es importantísimo para que los insectos puedan reproducirse. Entonces nosotros, después de empezar a aplicar todas estas historias, nos empezamos a encontrar con que teníamos poblaciones de mosca blanca muy bajas en un cultivo de tomate durante 3 meses. Y siempre eran muy bajas. Nunca eran muy altas. ¿Por qué? Sencillamente porque no podía reproducirse. Era la única explicación. Entonces ahí la preocupación era ni con qué controlo la mosca blanca, ni qué le doy, ni cuánto cada 100 litros, sino por qué hay una mosca blanca presente en mi cultivo, por qué hay pulgón presente en mi cultivo, o por qué hay botrytis o oidio. Obviamente que son fuentes de energía, y acá está el tema de la sensibilización frente a plagas y enfermedades. Asociación entre plagas y enfermedades. Yo les estoy contando la historia muy por arriba. Esto es un desarrollo de mucho tiempo. Pero la presencia de ciertas plagas es un indicio del riesgo de aparición de ciertas enfermedades o viceversa. ¿Verdad? La presencia de pulgón en mi cultivo es indicio, sin duda alguna, y pónganselo a pensar, de que va a aparecer oidio en el corto plazo. O de que puede llegar a aparecer botrytis. Claro, no es la única condición. Después tiene que darse las otras 2 partes del triángulo. Tiene que haber un ambiente favorable y tiene que estar el patógeno presente. Nadie lo está discutiendo eso, solo que esto hace foco sobre la capacidad de la planta de estar sensible o no estar sensible a un patógeno o a una plaga. Como ejemplos, este que puse, la presencia de ácaro, en el caso del cultivo de tomate, asociado sobre todo en temas de invernaderos a la presencia de oidio. Por el lado contrario, tenemos que si un cultivo tiene fitóstora, que es una enfermedad asociada a poco azúcar libre en hoja, según Holman, y según lo hemos podido comprobar, muy difícilmente en ese cultivo haya pulgón o mosca blanca. Por lo menos en el mismo tiempo que aparece la fitóstora, muy difícilmente aparezca mosca blanca. La mosca blanca puede estar presente antes o puede aparecer después. Pasa lo mismo con, en el caso de la vid, con la botrytis y la peronóspora. Cuando aparece botrytis en vid, peronóspora ya apareció, está técnicamente saliendo, ya mostró el signo,
ya está en la última etapa de la enfermedad. No se dan de forma simultánea. Esta pregunta es la pregunta que nos llevó a empezar a hacerle caso a Hollmann y a ver casos reales. ¿Por qué mi cultivo se enferma, el de mi vecino no? Tengo la misma variedad de tomate plantado en la misma época, el nylon que uso es el mismo de mi galpón, el riego más o menos igual. ¿Por qué mi cultivo se enferma, el de mi vecino no? Antes de empezar a trabajar en esto parecía una cuestión del azar, o porque justo no había mosca blanca en el predio del vecino que estaba a 18 metros. Resulta ser que no, que hay cuestiones de manejo que nosotros podemos trabajar para desensibilizar nuestra planta, nuestro cultivo, a los distintos patógenos y las distintas plagas. Entonces, entendiendo cuáles son esos mecanismos que tienen que ver con azúcar libre en hoja, nosotros podemos tomar decisiones. Y hemos llegado a casos, que los vamos a presentar a lo último, donde la aplicación de insecticidas y de fungicidas se redujo drásticamente, sin el uso de ninguna otra cosa externa al predio. Si a eso le agregamos agentes de control biológico, podríamos perfectamente estar sin aplicación de insecticidas con estos dos manejos combinados. ¿Cuál es la historia? Que a través del manejo de una correcta nutrición, riego y clima podemos reducir la sensibilidad de las plantas a los patógenos. Hay una cosa metida intrínsecamente en esto, que es el aumento de la productividad. A diferencia de, y esto no es una crítica, es una observación de la realidad, a diferencia de un controlador biológico, que nosotros atacamos a la plaga, todas estas medidas de manejo lo que hacen es poner a una planta no solo más resistente al ataque de plagas y enfermedades, sino mucho más preparada para producir. Muchísimo más preparada para producir. Entonces, se ven las dos cosas, reducción de plagas y enfermedades, que no eran las que estaban mitigando el rendimiento, y aumento de la productividad, que viene por las medidas de manejo. ¿Cuáles son estas prácticas de manejo? Las pongo ahí, hay más. La pregunta es cómo evitamos la acumulación o reducción de azúcares libres en la planta y tratar de mantener un equilibrio. Equilibrio del azúcar con el potasio, en esa regulación osmótica. El riego. Y solamente acá me voy a dedicar a poner algún ejemplo. Quien tenga experiencia, aparece en esa planta, por lo menos en primera. Eso es por falta de agua. La falta de agua necesariamente genera un esfuerzo mayor de la planta para tomar el agua que está en el suelo, y para regularse osmóticamente, a falta de entrada de agua, tiene que acumular azúcar. Es lo otro que tiene a mano. Si tuviera una entrada de agua fluida con el potasio suficiente, no necesita acumular azúcar para tomar el agua del suelo. El único proceso que está tratando de hacer la planta es no desecarse. Para no desecarse acumula azúcar. Como acumula azúcar, aparece ácaro, aparece pulgón, aparece mosca blanca, y potencialmente pueden aparecer. Para medir este tipo de cosas. Una de las grandes carencias que nos encontró Hollmann a nivel nacional es que no medíamos absolutamente nada, siempre hablando en términos generales. No digo que haya gente que no mida, pero en términos generales medíamos pocas cosas. Y él nos manifestaba que el 80% de las mejoras las teníamos en la mano, era solamente ponerse a usarlas. Y por ahí estaba la cosa. El DPB, esto es el déficit de presión de vapor, aprendimos a medirlo y encontramos a un grupo de muchachos jóvenes uruguayos, por suerte uno acá presente, que está por allá, Nicolás, nos ha dado una mano en lo que es automatizar estas medidas y poder hacerlo remotamente y tener los datos en el celular, en tiempo real, de saber qué está pasando con la temperatura, la humedad, la temperatura de la planta, que nadie nos hablaba de la temperatura de la planta, y empezamos a aprender a darnos cuenta qué significa que una planta está 2 grados por debajo del aire, 5, o que está a la misma temperatura que el aire. Y bueno, la ventilación, y por último, y lo pongo por último porque realmente lo que hemos visto es que sin cambiar nada a nivel nutricional, cambiando todo lo otro, mejora un 50% cualquier producción. Y después, cuando uno quiere pegar el otro escalón, tiene que irse recién al nitrógeno, al boro, y esa es la parte que ahí realmente entramos nosotros, como empresa proveedora de fertilizantes. Pero tuvimos que ir puliendo todos los otros puntos para decir, bueno, ¿por dónde está la cosa? Y estamos alineados a esta propuesta. Estos son fotos reales, acá en Uruguay,
tengo a Claudia ya que me permitió el uso de la información y que la pueda citar. Claudia es gerente Papa. Esto es producción de casos reales para terminar ya. Control de mosca blanca en tomate a campo. Pongo ahí al productor, el señor Mario Rato, ruta 6, kilómetro 28. Este productor, en este año en particular, venía de una historia de aplicaciones reiteradas para mosca blanca, con poco éxito de control, con la historia de que el imidacloprid era resistente, el otro también, y que no había nada para controlar. Este año un cultivo de tomate a campo de casi 6 meses de duración tuvo 0 aplicación para mosca blanca. Había mosca blanca, en umbrales muy bajos. Si le preguntan a este productor cuánto gastó en fertilizante, posiblemente haya gastado más que el que aplicó 7 veces insecticida o 10 veces. Pero acá no hubo mosca blanca, en el vecino sí, y acá hubo mucha productividad. Pongo acá, para citar una fuente oficial, nosotros hicimos un seminario con Holman el año pasado, en abril, en Salto. Estuvo, por suerte, presente la gente de INEA Salto Grande. Tomaron esta idea, hicieron un ensayo para control de ovidio de tomate morrón usando sulfato de potasio, con la idea de que si el juego está entre el azúcar y el potasio a nivel foliar, cuando el azúcar se nos eleva y nos empezamos a sensibilizar para ovidio, aplicando potasio a nivel foliar podemos cambiar esa historia. Esa es la propuesta de Holman y la propuesta de Maizor. Esto se puede ver en el último repartido de control de manejo sanitario de tomate y morrón en invernadero que se presentó, si mal no recuerdo, en agosto de este año en Línea de las Brujas. Esto está, y la gran sorpresa es que el sulfato de potasio foliar dio igual que todos los otros fungicidas que se usaron para el control de ovidio. Esto lo dice la gente de Línea Salto Grande, no lo digo yo, pero por suerte que lo dicen. Y por último, un control de pulgón en morrón a campo. El pulgón ha sido una plaga devastadora. Muchas aplicaciones de insecticidas muy potentes y no se podía controlar el pulgón. Nosotros lo que dijimos, bueno, vamos a hacer una propuesta en la que el riego, la nutrición, el manejo del clima sea diferencial y logramos hoy controlar sin problema el pulgón. Acá también hay 0 aplicación de pulgón. Si conocen a alguien que produzca morrón a campo, pregúntenle a ver cuántas aplicaciones de parapulgón hace por año. Entonces, si bien esto no es, como hablábamos con Emilio, esto no es una propuesta orgánica, porque acá están involucrados los fertilizantes que van a través de la nutrición, los fertilizantes que usamos para uso foliar, pero es una propuesta que tiende a mitigar el uso de plaguicidas o dejarlos como el último recurso posible antes de interactuar. Entonces esa es un poco nuestra propuesta. Les muestro fotos para que vean un factorcito más que estamos entrando a ver cómo funciona. Esto es un cultivo de papa. Créanme, y si no le pueden preguntar a la dueña que está acá en sala, esta papa tiene la misma edad que esta, es la misma variedad y sale del mismo clon. Y para sorpresa de todos, tiene la misma cantidad de fertilizantes, la misma cantidad de agua, está bajo el mismo clima. Solamente tiene una diferencia, que está acá arriba y no se ve, que es una lámpara de 400 watts y que generó este escalón de crecimiento, prendida, Claudia, 2 horas de mañana y 2 horas de tarde, solamente eso. Esto es luz, no estamos acostumbrados a manejar luz. No sabemos mucho qué es lo que hacen, los holandeses sí, nosotros no. Esto es solamente luz. Acá podríamos agarrar esta misma foto y decirle que acá se usó un fertilizante X o otra cosa y cambió esto, pero esto es luz. Tiene la misma nutrición. Y lo ponemos de manifiesto para relativizar algunas cosas y empezar a darle importancia. Y por eso nuestra empresa está tratando de volcarse hacia lo que es el conocimiento agronómico. Decir, bueno, hay cosas que podemos llegar a manejar. Obvio que esto a campo no se puede hacer. Pero eso en luz sí se puede ver. Ruta 1, kilómetro 17. Y estos son las raíces de esas plantas en aeroponía bajo la influencia de la luz. ¿Ah? Y estas son las mismas raíces a la misma distancia sacada de la foto sin influencia de la luz. La diferencia es impresionante, tanto de la parte aérea como de la parte de raíces. ¿Ah? Es un factor más que puede llegar a entrar en la conversación, porque lo que me decía Claudia es que sanitariamente las plantas que están bajo la luz están mucho mejor
que las otras que ya están bien. Y que si uno no ve la diferencia, ¿no, Claudia? Si uno no ve la diferencia, uno piensa que ya es un buen cultivo. El que está fuera de la luz es una linda papa. Cuando uno le pone eso, que fueron 4 horas por día, aparecen estas diferencias. Hasta acá terminamos.